Hola, soy Jordi Xuclà, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Tabat Oliva y conjuntamente con mi colega y coautor de este artículo vamos a presentar en la ponencia, que es el esquema general del artículo académico, hacia un certificado europeo de medidas de apoyo en el ámbito de movilidad europea, de reconocimiento transfronterizo y seguridad jurídica. Esta propuesta también es, como veremos en la recta final de la presentación, una propuesta de reforma normativa europea de lege ferenda. Buenas tardes, soy José María Balchufré, notario honorario y también profesor de la Facultad Pompeu Fabra. En esta ponencia nos hemos planteado la posibilidad o la necesidad incluso de que haya un certificado europeo de medidas de apoyo. Al igual que hay un certificado europeo de sucesorio de herencias, hay la necesidad también de este certificado europeo de medidas de apoyo. ¿Por qué? Porque cada vez son más necesarias estas medidas de apoyo como consecuencia del envejecimiento de la población. En realidad nos encontramos ante una situación en que la expectativa de vida se alarga tanto que la posibilidad de tener un Alzheimer, de tener una disminución de nuestra capacidad cognitiva es cada vez mayor a partir de una determinada edad. Como digo muchas veces, si Dios nos da larga vida, todos necesitaremos que se nos complemente de alguna forma u otra, en mayor o menor medida, nuestra capacidad, nuestra aptitud para realizar actos jurídicos. Especial relevancia tienen las medidas de apoyo voluntario, es decir, aquellas que decide la persona para cuando llegue el momento de su discapacidad. Es el caso, por ejemplo, de la Convención Jurídica, la Convención de Nueva York sobre la discapacidad del año 2006, que España ratificó y que entró en vigor en 2008. En ella se da prevalencia a estas medidas voluntarias de apoyo, como son, por ejemplo, los poderes preventivos. Es necesario que estas medidas o estos soportes o estos apoyos tengan una relevancia en toda Europa, porque no solamente deben prevalecer o deben valer en el país donde se han originado, sino también en los países donde puedan tener intereses o futuras residencias los interesados. Un ejemplo muy simple, muy sencillo, luego se pueden complicar muchísimo más. Pensemos, por ejemplo, en un ciudadano alemán residente en Alemania que tiene una propiedad en España que fallece y que le va a heredar un hijo y que este hijo o su esposa, pero que tienen una discapacidad. Esta discapacidad está precisamente regulada en el derecho alemán, está perfectamente, pero ¿qué ocurre cuando se pretende aceptar esa herencia en España por una persona, por sus representantes lógicamente, con esa discapacidad? ¿Qué facultades tienen, etcétera? Este es el problema que podría solventar precisamente la existencia de un certificado europeo de medidas de apoyo. Podemos afirmar claramente que estamos ante un mismo problema europeo, entre los cuales hay nombres distintos. Hay una diversidad terminológica que no oculta de ninguna de las maneras una misma función. Y esta función es anticipar o articular apoyos con efectos prácticos frente a terceros. En la parte de la izquierda de esta presentación vemos precisamente los ejemplos nacionales que tenemos en España. Concretamente, los poderes preventivos, reconocidos en todas las legislaciones autonómicas. En Cataluña, concretamente, cuando se trata de asistencia, estamos hablando ya de unas discapacidades reconocidas, ya sea judicialmente o voluntariamente por la propia persona que necesita. La curatela son figuras que ya se hayan establecidas y reguladas en nuestro derecho y que sí que pueden tener, lógicamente, unas similitudes a otras figuras reconocidas en otras legislaciones. Por ejemplo, en Francia tenemos el mandat de protección future, en Inglaterra tenemos el lasting power of attorney, etc. Realmente las figuras son similares, o sea, la terminología es distinta, pero la función es la misma. En realidad, estamos hablando de que las resoluciones judiciales puedan tener, en materia de discapacidad, puedan tener también un equivalente sin necesidad de tener una denominación exactamente igual, pero equivalente en todas las naciones de Europa.
De hecho, nos estamos afrontando a una realidad transfronteriza, no solo de construcción europea, sino de la actual movilidad. Personas mayores que cambian de residencia, patrimonio repartidos entre varios estados, y esto es bastante habitual actualmente, intervención en bancos, en notarías, en registros y en servicios sanitarios. Esta es la realidad transfronteriza a la que nos enfrentamos. Y también a problemas prácticos y actuales. La apostilla, con una limitada capacidad solo en uno de los estados miembros, la traducción, mucho más habitual actualmente en un mundo mucho más integrado y globalizado, y la prueba de vigencia, las dudas sobre equivalencias funcionales entre estas distintas instituciones y las reticencias de terceros a aceptar el documento extranjero. Para dar solución a esta realidad tenemos un precedente útil. Hacemos referencia al certificado sucesorio europeo. La Unión Europea ya dispone de un modelo exitoso de circulación documental, con una estandarización de la información y sin sustituir al derecho nacional de los distintos Estados miembros. Es el conocido formulario quinto de la ley concretamente europea. En este se establecen unos puntos importantísimos como son la autoridad emisora y el fundamento de la competencia de esta autoridad. Los datos de las personas afectadas, es decir, de las personas con discapacidad, y los anexos para cualificación, derechos y facultades de esa persona, al igual que el que ejerce la representación de las mismas. Las copias auténticas también están contempladas y en todo ello subyace precisamente el principio de que el certificado sucesorio no crea la herencia, no es un título propiamente sucesorio, pero sí que lo acredita el título sucesorio de una forma estandarizada y la hace inteligible en toda la Unión Europea. Así pues, en esta investigación nos planteamos, por analogía, si existe un certificado europeo para acreditar herederos y facultades, ¿por qué no para acreditar medidas de apoyo? La misma lógica de confianza mutua que se puede trasladar en estos casos, ¿por qué no se puede trasladar a la discapacidad? Este instrumento que proponemos serviría para probar la existencia, alcance, límites y vigencia de las medidas de apoyo sin necesidad de adaptación territorial ni de calificación de equivalencia. Decíamos que hay un vacío actual en apoyos del reconocimiento sin un instrumento común. Hoy existen puntos de apoyo normativos, pero no un certificado europeo, que es lo que proponemos, que circule de forma clara y operativa. En España tenemos la base interna perfectamente definida en el artículo 9.6 del Código Civil, que es precisamente el punto de conexión en la ley de residencia habitual. Además, cuando se cambia de residencia, se aplica la nueva ley de la residencia. Esto puede generar conflictos, evidentemente. Entonces, pero el conflicto en realidad se plantea cuando, sin cambiar de residencia, el problema se origina por el negocio jurídico que debe realizarse en otro estado. Entonces, en España se reconocen, lógicamente, las medidas acordadas en otros estados, sí, pero ¿cómo acreditarlas? Aquí viene el problema, precisamente en la práctica. Falta un soporte uniforme que simplifique la prueba frente a terceros, frente al tráfico jurídico. En el marco internacional tenemos el Convenio de la Haya del año 2000, que por cierto no ha sido suscrito por el Estado español, no ha sido ratificado, y en el cual pensamos que sería absolutamente necesario. El convenio del año 2000 favorece la autonomía y previsibilidad de estas medidas de apoyo, ya que establece como puntos de apoyo diversos puntos de conexión. En España, de momento, no tenemos un equivalente de certificado europeo operativo, pero tampoco existe en otros países. Hay que reconocerlo. El resultado práctico de este vacío actual es más costes y más tiempo, incertidumbre para bancos y registros y riesgo de reformalizar apoyos ya existentes. Pasamos pues a la parte propositiva y nos preguntamos ¿qué debería ser el certificado europeo de apoyos? Y decimos que debería ser un instrumento probatorio, no sustitutivo, que acredita una medida válida y la hace operativa en otro Estado miembro de la Unión Europea. El objeto, lógicamente, de este certificado es acreditar la existencia de la medida de apoyo, identificar a quien presta el apoyo, representante, por ejemplo, precisar el alcance y límite de sus facultades, su vigencia, y hacer concretamente inteligible el documento frente a terceros. Los principios rectores serán la voluntad y preferencia, lógicamente, de la persona conforme al Convenio de Nueva York, la proporcionalidad y las salvaguardas que estén previstas en la vigente legislación, con la consiguiente seguridad del tráfico jurídico, pero siempre basado en la confianza, el reconocimiento a ese certificado europeo.
¿Cuál es el ámbito de actuación que proponemos? Son dos. Uno, el apoyo voluntario, es decir, los poderes preventivos, el mandato futuro o instituciones parecidas en otras legislaciones de los Estados miembros. Y en segundo lugar, los apoyos judiciales o administrativos, eso es la asistencia, la curatela, toda clase de apoyos al ejercicio de la discapacidad jurídica en caso de esta propia discapacidad. Es apropiado, pues, expresar un contenido mínimo del formulario de adaptación del modelo sucesorio que planteamos. La clave es normalizar la información esencial y separar datos nucleares, facultades y salvaguardas. Le presentamos nuestra propuesta en tres bloques. El primer bloque hace referencia a autoridad y la competencia, estado y autoridad emisora, número de referencia, fecha de expedición y base de competencia. El segundo bloque sería, lógicamente, la persona y las medidas de apoyo, es decir, la identidad de la persona asistida, el tipo de apoyo, la ley que lo regula, si es la ley de origen, lógicamente, y la fecha de otorgamiento y resolución, así como su posible inscripción en un registro, la publicidad, en definitiva, de esa medida de apoyo. En el bloque C vienen ya las facultades y las limitaciones, es decir, las facultades que tiene la persona que asiste y el asistido también, porque no siempre la existencia de una medida de apoyo excluye la actuación del propio asistido. Son facultades personales, lógicamente patrimoniales, actos permitidos y prohibidos, necesidad de autorización adicional, por ejemplo, la autorización judicial o la autorización de un supervisor con la consiguiente rendición de cuentas, etc. Nos preguntamos cuáles son los efectos del certificado, es decir, qué debería resolver. La utilidad del instrumento depende de que terceros y autoridades puedan confiar en él sin reabrir todo el expediente nacional. Lógicamente, el efecto deseable es, en primer lugar, la presunción cualificada de validez y vigencia, la aceptación por notarios, bancos, registros y administraciones públicas, la lectura uniforme del alcance de las facultades, así como la consideración de copia auténtica, aunque sea temporal, o verificación electrónica sin ninguna otra necesidad de apostilla. La inscripción en el registro civil sería posible e incluso propondríamos ya como una medida posterior la creación de un registro europeo de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. Eso ya sería mucho pedir. Lo que no debería hacer este certificado es sustituir la medida nacional de origen, no borrar las salvaguardas imperativas del estado o del destino y no impedir un control mínimo por orden público o abuso manifiesto. Se producían algunos beneficios sistémicos, menos judicialización, menos duplicaciones, más autonomía personal y más seguridad para el tráfico jurídico europeo. Pasamos pues a formular las conclusiones y propuestas de ponencia. El mensaje final es que el reconocimiento abstracto permite una circulación práctica, que tenemos que pasar de este reconocimiento abstracto a la circulación práctica. Mi colega, el profesor Vall-Jofré, va a plantear la tesis de cierre. Bien, si la Unión Europea ha sido capaz de crear un certificado sucesorio europeo, también puede y debería crear un certificado europeo de medidas de apoyo para personas con discapacidad. Recordemos que lo seremos todos, si Dios nos da larga vida. Haría este certificado efectiva la autonomía de la persona más allá de las fronteras. Permitiría reconocer apoyos voluntarios y judiciales sin rehacerlos. Reduciría apostillas, incertidumbre, costes de transacción. Sería una pieza, en definitiva, coherente con la movilidad y la ciudadanía europea. Por último, y para ya, en definitiva, cerrar este tema de la presentación, luego ya será un trabajo que publicaremos, tenemos aquí el modelo que proponemos de certificado europeo de apoyos. Es una propuesta en la cual pueden ver y podrán estudiar tranquilamente y estaríamos muy agradecidos de que nos mandaran preguntas, propuestas y todo tipo de cuestiones relativas a nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y quedamos a su disposición.